Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la ciudad de Chinameca. Un privilegio para mí poder reunirnos en esta mesa virtual y poder compartir con ustedes esta preciosa noche la palabra del Señor. Estamos estudiando la materia primera de Pedro y vamos a ver la lección número 18, que corresponde al tema resistiendo al verdadero enemigo. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por darnos, Señor, la oportunidad, el privilegio de dar inicio, Señor, a esta hora, la clase que corresponde a esta tarde. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por los que ya están conectados, Señor, y por los que quizás se van a conectar más tarde. Te pido que tú nos ayudes, que tú nos enseñes a través de tu santa palabra. Un privilegio para mí, Señor, poder ser el portavoz de esta clase y pido que, Señor, tú ilumines nuestras mentes para que podamos comprender las verdades bíblicas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número eh, 8 y versículo número 9, ¿verdad? Esos dos pasajes vamos a leer en esta oportunidad. Espero que podamos disfrutar lo que vamos a ver en esta noche. Dice el versículo 8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria al Señor. Bien, dos versículos son los que en esta tarde vamos a ver. Hermanos, para enseñar esta carta de Primera de Pedro de una manera eficaz, vamos a tener que sufrir un poco. Me imagino para poner en práctica lo que hemos visto y por experiencia personal, poder compartir mejor la palabra de Dios. Hermanos, este ha sido un año en el que hemos experimentado muchas cosas, críticas, chismes, pruebas. ¿Y saben qué? Yo esta carta la he enseñado, hace poco la enseñé. La enseñé a la iglesia y la enseñé a un grupo de hermanos del instituto. Y esta carta el Señor la ha utilizado, la primera de Pedro, para animarme a instruirme una y otra vez. Quiero decirles que a mí no me causa aburrimiento estudiar nuevamente una carta. ¿Me entiendes? Para mí es una bendición, porque yo como pastor maestro aprendo, hermano, más todavía. Y a veces esto me hace recordar, hermanos, de una mujer que se acercó a un pastor hace varios años, cuando estaba enseñando acerca de los oprobios, de las aflicciones, de las angustias. Y esta mujer cristiana le suplicó al pastor y le dice, por favor, pastor, deje de hablar de ese tema, porque desde que empezó con estos estudios, le dice la mujer, ¿verdad? Todo en mi vida son aflicciones, oprobios y pruebas.
Y yo le dije, alégrese. Dije que le dijo el pastor, va, alégrese, hermana, porque el próximo tema que vamos a estudiar van a ser las tentaciones, le dije. Bueno, hermanos, vamos a ver estos dos versículos. Estamos viendo algunas aplicaciones finales a estos santos que sufrían, ¿verdad? Y ya vimos en cuanto a los ancianos de la iglesia. Ya tocamos ese tema. Capítulo 5, verso 1 al 4. Letra B, en cuanto a la familia de la iglesia, ¿verdad? Todos los hermanos, vean, los jóvenes, todo, todo. Capítulo 5, versículo 5 al 7. Y ahora vamos a ver en cuanto a resistir al diablo. Capítulo 5, 8 y 9. Hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, vamos a aprender a cómo resistir a nuestro verdadero enemigo. ¿Quién es la persona que está detrás de toda persecución contra los creyentes? De- Hermanos, es el diablo. En el capítulo 5 de Primera de Pedro, vemos varias aplicaciones que Pedro está ofreciendo a estos santos que están sufriendo, primero a los ancianos de la iglesia, segundo a las familias de la iglesia. Y ahora Pedro quiere que aprendamos cómo resistir al diablo, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo. Veámoslo. Número uno, dos reacciones que debes tener en vista de la lucha espiritual existente. Dos reacciones que debes tener en vista de la lucha espiritual existente. Y son, letra A, estar espiritualmente despiertos, ¿verdad? Ahí dice en el verso 8, sed sobrios, ¿verdad? En, en el 1:13 y en el 4:7 también nos dice que debemos de ser sobrios, ¿verdad? Muy bien. Como quien dice, hay que estar en sus cinco sentidos, ¿verdad? Listos. ¿A qué tendencia entre los creyentes apunta esto? A la tendencia de dormirse y volverse tardo en el pensar y andar espiritualmente. Hermanos, esta tendencia que tenemos los creyentes es bien común en los creyentes, es bien común, ¿verdad? La tendencia de dormirse y volverse tardo en el pensar y andar espiritualmente. Por el hecho de que la guerra espiritual no acaba. Podemos cansarnos de la lucha. Entonces Dios nos está diciendo que debemos de estar despiertos espiritualmente. ¿Me entiende? Por ejemplo, el diablo no quiere que usted estudie estas materias de una manera, hermanos, ordenada y honesta. No sé si me entienden. Ordenada y honesta sería que ustedes estén con su folleto, sentados con un lapicero, con la Biblia a la par. Hermano, el diablo no quiere que usted esté despierto, ¿verdad? Toda tendencia entre los creyentes apunta a esto, a la tendencia de dormirse espiritualmente. Y no solo de dormirse espiritualmente, sino de volverse tardo en el pensar y en el andar espiritualmente, ¿verdad? Somos tardos en eso, hermano. No somos listos. Por otra cosa, somos listos, ¿va? Para ganar dinero somos listos, pero para cuestiones espirituales somos bien así, ¿verdad? Un poco lentos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si entro en la clase del hermano yo. Vamos a ver, no sé si puedo ahora.
estoy cansado, como que, hermanos, como que la persona dice, a la gente dice, estoy cansado, no voy a ir al culto, como que quiera venir a hacer alguna cosa, y a estar sentado viene a oír la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que estar despierto, ¿verdad? Precaución, león rugiente en el camino. Imagínense, hermano. Precaución, tenemos que estar listos. Anda un león suelto, rugiendo. La otra reacción, estar espiritualmente alerta, estar velando, velad, ¿me entienden? Estar alerta, hermanos. Pregunta, ¿sabía Pedro personalmente acerca de esta necesidad? Sí, él, ¿por qué, hermano? Porque él se durmió en el jardín del Getsemaní. Se durmió, hermano. Velad, dice Jesús le dijo, no habéis que podido orar, que sea una hora conmigo. Velad para que no caigas en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, él se durmió en el jardín del Getsemaní y fue zarandeado por Satanás. Miren, hermano, Pedro anduvo con el Señor varios años, con Cristo, pero había un momento en que debía estar alerta, tenía que estar despierto. Era ese momento, hermano, en el Getsemaní, pero se quedó dormido. ¿Y saben qué pasó? Poco después negó al Señor 3 veces. O sea que Pedro sabía por experiencia personal la necesidad de estar alerta espiritualmente, despierto, sobrio espiritualmente. 2, la razón de estos dos imperativos es que tienes un enemigo peligroso que necesitas reconocer y respetar, que es nada menos el diablo. Hermanos, tenemos un enemigo, ¿verdad? A mí me da risa eh, cuando escucho predicadores que dicen que atan al diablo. Ato al diablo en el nombre de Jesús, lo ato al diablo en el nombre de Jesús. Bueno, vas a ver cómo es que lo atan, porque hermanos, ahí a la esquina ya anda el diablo haciendo fechoría. ¿Me entienden? No, el diablo va a ser atado, hermanos, antes que entremos al milenio. Ahorita no puede ser atado. Tal vez neutralizado, podemos, ¿verdad? Podemos neutralizarlo en el sentido de que, hermanos, a veces que él quiere impedir, ¿verdad? Que los creyentes crezcan espiritualmente, y entonces estamos ahí, debemos de estar despiertos, sobrios y estar alerta, velando, ¿verdad? Porque tenemos un enemigo, que él, hermano, es tremendo. Miren, hermano, dice, la razón de estos dos imperativos es porque tienes un enemigo peligroso que necesitas reconocer y respetar, que es nada menos que el diablo. Recuerden, detrás de cada persecución ha estado el diablo. Y a él le encanta usar la persecución. Y le encanta usar los falsos maestros. Y le encanta que estos falsos maestros enseñen falsas enseñanzas. ¿Me entiende? ¿De qué trata Pedro? Mire, Pedro está tratando de la persecución. Primera Pedro. La carta Primera Pedro está tratando de la persecución. Pero ¿alguien sabe de qué trata Segunda de Pedro? No sé, hermanos, ¿puede alguien comentar de qué trata la segunda carta del apóstol Pedro? Hermano Saúl, usted sabe. ¿Será de las falsas enseñanzas, hermano Johnny? Correcto. Le pegó bien, cabal.
Sí, segunda Pedro trata de la falsa enseñanza. Primera Pedro trata de la persecución. Estaban sufriendo por la causa de Cristo. Pero segunda de Pedro trata de la falsa enseñanza. Y eso, hermanos, nos ayuda a entender el contenido y el contexto de primera Pedro. ¿Me entienden? Vamos a ver algunos detalles. ¿Cómo nos ayudan estos versículos eh, a unir los asuntos del contexto y el contenido de primera Pedro? Bien, vamos a ver los detalles sobre el diablo. Detalles. Quiero que conozcan a su enemigo. Primero, hay numerosos nombres que lo designan como Satanás. Y ahí están los pasajes, Zacarías 3:1, Mateo 4:10. Otro nombre, el diablo, Hebreos 2:14 y Mateo 4:8. Número 3, Lucifer, Isaías 14:12. Número 4, Beelzebú, Mateo 12:24. Bien, primero sus nombres. Hay numerosos nombres que lo designan como Satanás, Diablo, Lucifer y Belcebú. Muy bien. La palabra Satanás, quiero explicar, hermano, este significa adversario o enemigo. Y con una flechita pueden poner ahí Satanás, significa adversario o enemigo. La palabra diablo significa mentiroso y calumniador. La palabra Lucifer significa el que brilla, brillantez, lucero, lucero, Lucifer. Belcebú significa el señor de las moscas, el dios del estiércol. Tiene otros nombres, pero estos son los más conocidos. No vamos a leer los pasajes, pero ahí están, en esos pasajes están esos nombres. ¿Ya? Conozcamos al diablo, hermano, nuestro enemigo. Satanás fue creado originalmente como un ángel del orden de los querubines hasta que se halló en él maldad. Muy bien, vuelvo a repetir. Satanás fue creado originalmente como un ángel del orden de los querubines hasta que se halló en él maldad. Bien, hermanos, recordemos que el diablo no es todopoderoso, aunque tiene poder, pero él fue creado como un ángel y un día decidió rebelarse contra Dios. Vámonos a, hermanos, Saúl, vamos a leer Ezequiel 28, 11 al 17. Sí, hermano, voy a buscarlo. Ezequiel me dijo, pastor. 28, 11 al 17. Sí, dice Ezequiel 28, 11 al 17. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura,
de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bien, bien. Vemos, hermanos, eh, recordemos que el diablo, dije yo, no es todopoderoso, aunque tiene poder. Pero él fue creado como un ángel. Un día él decidió rebelarse contra Dios. Este pasaje nos habla de él. ¿Ya? Imagínense que él era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bien, ¿cuál maldad? Era el orgullo, hermano, el querer ser igual a Dios. Bien, el pecado de Lucifer consistió en que su corazón se enalteció, verso 17, con orgullo. Primera Timoteo 3:6. Como quedó demostrado por los 5 yo haré de su rebelión contra Dios. Bien, entonces hermanos, vimos en Ezequiel 28:17 que su corazón se enalteció, se enorgulleció. Ustedes pueden leer, por favor, hermana Sonia, Primera Timoteo 3:6. Sí, hermana, ya lo. Primera Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Muy bien. Aquí, en el contexto de este pasaje, está hablando de los requisitos de un pastor, ¿verdad? Y el versículo 6 de Primera Timoteo dice que no pongan de pastor a un neófito, o sea, a un recién convertido. ¿Por qué razón? No sea que envaneciéndose, dice, caiga en la condenación del diablo. O sea que el problema del diablo era el orgullo y el problema de algunos que los ponen rápido a un cargo, hermano, de pastor, es que se enorgullecen, ¿verdad? Entonces, este, el orgullo era el pecado, el pecado que el diablo tenía fuertemente. Y eso quedó demostrado con los 5 yo haré en su rebelión contra Dios. Vámonos, por favor, hermana Sonia, a Isaías 14, verso 12 al 15. Vamos a ver los 5 yo haré. Lo vamos a ir lo vamos a tratar de identificar. Los 5 yo haré. O sea que él dijo, Satanás dijo que él iba a hacer esas cosas. Vamos a ver. Isaías 14, versículo 12 al 15. Isaías 14:12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, Ahí, levantaré mi trono. ahí está, subiré. De ahí dice, levantaré. Ah, siga.
junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los Ahí, lados del norte. ahí está otro, me sentaré. Siga. Sobre las alturas de las nubes subiré Subiré, ahí está y seré, otro. y seré semejante al Altísimo. Seré. Ajá. Ahí están, Mas, hasta ahí nomás, hermana Sonia. Está bien. Gracias. bueno, Entonces, Pedro ha estado hablando en los últimos versículos acerca del orgullo y cómo Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. ¿Se acuerdan la clase pasada, verdad? Y el ejemplo de humildad es el Señor Jesucristo, mientras que el gran ejemplo del orgullo es Lucifer, hermano. Acuérdense el, pasaje, el tema que tocamos el miércoles pasado, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que a Dios no le agrada una persona orgullosa, no le agrada. Y yo creo que este problema del orgullo padecemos los seres humanos, hermano. A veces eso se nota así. No, no es algo que hermano, no quiere anteojos para poder verificar, hermanos, cómo anda una persona de elevada, ¿verdad? No, el Señor fue humilde. El Señor fue humilde, hermano. ¿Verdad? Muy bien. Siguiente. Miren, hermanos, todo lo que el diablo hizo. Eso lo leyó hermana Sonia. Tú que decías en tu gran, subiré. Ahí está el primero. Mira. Voy a tratar de darlo. Mire, hermanos, aquí, subiré. Primero, mire, al cielo. Allá quería estar en esa posición. Levantaré mi trono. Mire. Y en el monte del testimonio me sentaré. Mire, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré. Mire, solo arriba quería andar. Y seré semejante al Altísimo. Ustedes ven este personaje. ¿Creen ustedes que él quería que era humilde? No. La maldad del orgullo invadió su vida. ¿Me entiende? La maldad del orgullo. Siguiente, dice, en la rebelión de Lucifer, un tercio de los ángeles siguió a Satanás. Esto está, hermano Saúl, Apocalipsis 12:4. Lo puede buscar. Y ahora forman parte de un bien organizado ejército de seres demoníacos. Vaya, vamos a ver, eso está en Efesios 6:10 al 12. Hermana Sonia va a leer Efesios 6:10 al 12. Y hermano Saúl, Apocalipsis 12:4. Sí, dice Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Gracias. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de los ángeles. Hermanos, se convenció a un tercio de ángeles. Nosotros no sabemos cuántos ángeles son los que Dios creó, pero un tercio se ganó. ¿Verdad? Con su labia, los convenció, ¿verdad? Y ahora ellos están bien organizados, tienen un ejército organizado. Son seres demoníacos, son demonios, ¿verdad? Son un tercio, que son bastantes hermanos, son miles, ¿verdad? Hermana Sonia, vamos a ver cómo están organizados. Efesios 6, del 10 al 12.
Efesios 6 del 10, ¿verdad? Al 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Satanás tiene un ejército de demonios que tiene varios rangos y autoridad. Él es un ser bien organizado, muy astuto, tiene mucho poder. Dios también tiene un ejército de ángeles muy bien organizado, con varios rangos de autoridad. Y desde que Satanás pecó, ha habido una batalla, hermanos, invisible en el universo, un conflicto angélico ha habido, hermanos. Imagínense, principados, dice ahí el pasaje que leo Manasón, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, se mantienen en las regiones celestes. No sé, no sé si entiende, hermano Saúl, cuáles son las regiones celestes. Estamos hablando, bueno, la parte de la atmósfera, hermano, de lo Correcto. que... Donde Ajá. ustedes saben que las ondas sonoras de la radio, del internet, se mueven en esas zonas. Pues Sí, ahí se mantiene el diablo. Ahí anda trabajando en eso, hermano. Por ejemplo, en el internet ahorita muchos jovencitos está cautivado por lo que el diablo les está mostrando. ¿Me entienden? Él está trabajando en la mente de los jóvenes, destruyendo sus mentes. Imagínense que los jóvenes hoy no tienen una pasión por estudiar la Biblia. Aquí estuvieran con nosotros, va conectado, va estudiando, pero no, hermano, los jóvenes están en otra cosa, ¿ya? Los viejos están en otra cosa. Ellos no están ocupados en esto, en estudiar la Biblia, en comprender la Biblia. No, hermano. Entonces el diablo anda en esas regiones, ¿ya? Muy bien, sigamos. Aunque Dios juzgó a Satanás y sus ángeles, echándolos de su posición en el cielo, ellos continúan al presente luchando contra Dios y sus propósitos, hasta que finalmente sean lanzados al lago de fuego para ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Muy bien. Muy bien. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, hermanos, fue echado de su posición en el cielo. Y a la mitad, digamos así, de la tribulación, va a ser echado de su derecho de acceso al cielo. Ahorita él tiene acceso al cielo. Ahorita él está como un acusador. ¿Entiendes? Cuando Cristo vuelva a la tierra, va a ser atado por 1000 años en el abismo. Luego, cuando Cristo acabe con los ejércitos de la tierra, después del reino milenial, Satanás y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego para ser atormentados por siempre. Hermano Saúl, Apocalipsis 20:10, por favor. sí. Dice Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gracias. Muy bien. Ahorita el diablo, hermanos, anda suelto. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Ahorita el diablo anda haciendo averías.
Así que si alguien dice, lo ato en el nombre de Jesús, lo siento mucho, quizás tiene una cadena muy larga para que él no pueda hacer lo que anda haciendo. Él anda suelto. Él, hermanos, está destruyendo a la familia, está destruyendo a la juventud, está destruyendo naciones enteras, está destruyendo aún a creyentes, los está engañando a creyentes. ¿Me entiende? Muy bien, sigamos. Aunque Jesucristo triunfó sobre Satanás, Colosenses 2:15, y destruyó las obras del diablo en la cruz, 1 Juan 3:8, el diablo y sus ángeles continúan activos acechando a los inconversos. 2 Corintios 4, 3 y 4. Y a los redimidos. 1 Pedro 5, 8 y 9. En este conflicto angelical. Miren, hermanos, el diablo no descansa. El diablo no se queda callado. Veamos cómo Jesucristo triunfó sobre Satanás. Colosenses 2:15, hermana Sonia. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando él muere en la cruz, hermanos, él los venció. Cuando él murió en la cruz, ¿me entiende? Él triunfó sobre ellos, ¿me entiende? Y aun cuando él resucitó también, hermano, ¿verdad? Entonces él triunfó, los exhibió públicamente y triunfó en la cruz y destruyó las obras del diablo en la cruz. Vamos a ver Primera Juan 3:8, hermano Saúl. Primera Juan 3:8. Sí, dice, el que practica el pecado es del diablo, por lo que el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien. Por ejemplo, nosotros hemos sido libres del poder del enemigo. Ya no somos esclavos del diablo. No somos esclavos de él. Ya no somos engañados por él. Pero él y sus ángeles están activos, están acechando a los inconversos. ¿Cómo es que él está acechando a los inconversos? ¿Cómo, hermano? Veámoslo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el diablo, hermano, lo que anda haciendo es cegando el entendimiento de los incrédulos para que ellos no entiendan el evangelio, no se conviertan, no reciban el regalo de la salvación. Miren, hermano, si usted está jugando un partido de fútbol, es importante que respete al rival. Si usted es orgulloso, tal vez no llegue a los estrenos, a los entrenos, y no juegue. Y es bien difícil derrotar a ese equipo. De la misma manera, los creyentes tenemos tres enemigos. No solo es el diablo. Tenemos nuestra propia naturaleza, que muchas veces le hacemos caso, hermanos. Tenemos al mundo que nos está ahí como que es imán, queriendo atraernos, y tenemos al diablo, que es nuestro enemigo. Tres, pero quiero decirles, ¿cuál de estos tres les he dicho yo a ustedes que es el peor enemigo? ¿Alguien me quiere decir cuál de los tres? La carne, el mundo y el diablo. ¿Cuál es el peor? ¿Alguien quiere decir? Pablo dice que cuídate de ti mismo, nos dice, ¿verdad? Ah, Porque esa muy es la bien, carne. muy bien.
¿Por qué razón decimos que la carne es el peor enemigo? Porque es el que está dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, tengamos cuidado que ese enemigo que tenemos nosotros dentro no nos engañe. El mundo no nos engañe, no cedamos a sus ofertas y el diablo. Debemos respetar a estos enemigos, pero al mismo tiempo debemos reconocer que a través de la cruz, por el poder que tenemos del Espíritu Santo, más la palabra de Dios, tenemos victoria sobre ellos, ¿verdad? Sobre ellos. ¿Qué dice, hermano? Mire, ya dije que al inconverso lo ataca el enemigo, ¿verdad? Primera Pedro 5, 8, 9. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Bien, ¿a qué animal es comparado el diablo? A un león. No solo es como un león, sino que anda rugiendo. Bien, ¿qué indica el rugir del diablo? ¿Y qué puede inducir? Bueno, cuando un león ruge es porque está hambriento. ¿Me entiende? Y ese rugido puede inducir temor. ¿Me entiende? En este caso, a la persecución. No solamente es un león hambriento que anda rugiendo, sino que siempre está caminando alrededor de nosotros, viendo cómo encuentra un descuido de nosotros para destruirnos, hermano. ¿Qué revela sobre el diablo el que anda alrededor? Que está intranquilo y deseoso de tener, hermanos, una presa. ¿Oyeron? Está intranquilo, él te quiere destruir, hermano. Hermano en Cristo, él no quiere que tú sigas estudiando en el Instituto de la Gracia, porque sabe el diablo que vas a conocer muchas cosas de la Biblia. ¿Me entienden? ¿A quién busca atacar el diablo persistentemente? Bueno, veámoslo. Número uno, a individuos. ¿Me entiende? A individuos. Si usted lee en Apocalipsis 12, 9, dice que él engaña al mundo entero. Si usted lee en Primera Tesalonicenses 2, 18, Pablo dice que Satanás lo estorbó. Miren, hermano, estorba el diablo, no permite. Muchas veces quise ir donde ustedes, les dice Pablo a los tesalonicenses, pero Satanás me estorbó. En 2 Corintios 12, 7, el apóstol Pablo tenía una enfermedad y dice que era un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces, él anda a quien busca atacar el diablo persistentemente, a individuos. Dos, a personas solteras. Le encanta atacar personas solteras, especialmente con tentaciones sexuales. ¿Ya? En 1 Timoteo, capítulo 5, verso 11 al 15, le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Ya? No hay que dar lugar al diablo. ¿Qué más ataca el diablo? A familias. Le gusta atacar sobre todo a las familias cristianas. Yo he visto familias cristianas destruidas, hermano, por haber elegido, eh, ¿cómo puedo explicar esto? Una ruta equivocada. Yo conocí una familia aquí en Chinameca que antes eran conocidos por ser cristianos.
Y allá donde eran ellos, del cantón donde eran ellos, Altomiro, se llamaba el cantón, en San Miguel, eran conocidos por cristianos. Pero esta familia se descuidó, hermanos, y todos sus descendientes, ninguno de ellos está buscando a Dios ahora. Nadie. Porque al diablo le gusta atacar familia. 1 Corintios 7:5 dice, y no os tiente Satanás. ¿A quiénes más ataca Satanás? A líderes de la iglesia. ¿Cómo, hermano? Bueno, hacerle sentirse, hay líderes que son bien orgullosos, tal como le pasó a Satanás, que se llenó de orgullo. Hermano, Satanás ataca al líder de la iglesia. Yo le pido a Dios que me mantenga siempre humilde, hermanos, sirviendo a los demás, ¿verdad? ¿A quiénes más ataca el diablo? A las iglesias, especialmente a aquellas iglesias que tienen una enseñanza correcta de la Biblia. Mire, Satanás es muy persistente. No es que se aparece en nuestra casa y toca la puerta, sino que él y sus ángeles están activamente involucrados en este mundo para poder atacar a través de la falsa enseñanza, la persecución, las tentaciones al pueblo de Dios. Hermanos, si ustedes leen todos estos pasajes, van a ver cómo el diablo ataca a la iglesia. ¿Me entienden? Cómo Satanás está atacando a la iglesia. ¿Cuál es el objetivo del diablo en todo esto? Es devorar, hermano. Él tiene hambre. Él quiere devorar a los individuos. Él quiere devorar a los solteros. Él quiere devorar a la familia. Quiere devorar a los líderes de la iglesia. Quiere devorar a la iglesia misma. Nosotros tuvimos una estudiante en el instituto, hermano, que quiero decirles que terminó sus clases en Primera de Pedro. Y de ahí para acá, el diablo se encargó, hermano, de detener el avance, el crecimiento de ella, hermanos, y fracasó. Dejó de congregarse. Ahora se está congregando en otra iglesia, pero, hermanos, ese es el objetivo de nuestro enemigo, devorar, devorar. ¿Cómo es esto un gran contraste con Dios? Mientras que Satanás quiere engañarte, destruirte y devorarte, Dios quiere darte gracia y Él cuida de ti. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué, qué probabilidades tiene una oveja frente a un león con hambre? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué probabilidades tiene una oveja? Una oveja frente a un león con hambre. Pero probabilidades, hermano. Una oveja no puede protegerse. Una oveja no tiene cuernos. No es como el puercoespín. ¿Me entiendes? Hay leones que quieren agarrar el puercoespín, pero no pueden. No tienen garras. Las ovejas no pueden defenderse. Para que la oveja sea protegida del león, ¿qué tiene que hacer la oveja? ¿Saben qué tiene que hacer? Apegarse al pastor, caminar junto al pastor. Y ahí está, aquí está Jesucristo, ¿verdad? Ahí estamos bien protegidos. Aunque el león quiere devorarnos, pero tenemos la protección de Dios, ¿verdad? La protección de Dios. 3. La realidad del diablo y su persistente peligro
deben llevarte a estar preparado a resistirle activamente. Si somos humildes, vamos a recordar siempre, hermano, si somos humildes, la realidad del diablo y su persistente peligro deben llevarte a estar preparado a resistirle activamente. ¿Qué defensas tiene una oveja, hermanos, frente a un león? Bueno, ninguna en sí misma. En su propia fuerza, en su propia sabiduría. El versículo 9 solo nos dice resistir firmes. Bien, pregunta. Aquí vamos a ilustrar así, miren. Satanás es este hombre y el creyente confiado en sí mismo. ¿Creen que tiene alguna probabilidad de ganar, hermanos? No, no. ¿Cómo debe resistir un creyente? Observen, hermanos. Firmes, permaneciendo firmes en la fe. Aquí la palabra fe tiene un trasfondo de la palabra de Dios. Permaneciendo firmes en la palabra de Dios. Firmes en la fe. No se refiere a la fe que tenemos nosotros, sino a la palabra de Dios. Por eso cuando Cristo fue tentado en el desierto por el diablo, ¿cómo fue que Cristo lo resistió? Con la palabra de Dios. Cada vez que el diablo le decía una cosa, Cristo le decía, escrito está. Otra vez el diablo lo atacaba y Cristo le decía, escrito está. Otra vez el diablo lo atacaba y le decía, escrito está. ¿A dónde está eso? Está en Mateo capítulo 4. ¿Entiende? Resistirlo firme en la fe. Acuérdense que todo creyente debe ponerse la armadura. Y la hermana Sonia, allá en el capítulo de Efesios 6, está la armadura del creyente. Si yo puedo decirles toda esa armadura, hermano, ahí habla de varias cosas. Quiero que por favor, hermana Sonia, lea Efesios 6, versículo 12 en adelante. Efesios 6:12. Sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vaya, entonces necesitamos tomar la armadura. Vamos al versículo 14. Vamos a ver cuál es la armadura. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 1. La primera armadura se llama ceñido vuestros lomos con la verdad. Bien, la primera. Segunda. Y vestidos con la coraza de justicia. Número 2. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Número 3. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Número 4. Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Número 5. Y la espada del Espíritu. Número 6. Que es la palabra de Dios. Muy bien. Gracias, hermana Sol. Amén. Entonces, hermanos, el creyente tiene que ponerse la armadura, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar. Hay una materia que se llama la batalla habla de la armadura del creyente. Vamos a verlo más adelante. ¿Cómo debe hacerse esto? Hermanos, ¿cómo debe hacerse esto? Perdón, ¿cómo no debe hacerse esto? Dios no nos dice que tenemos que atar a Satanás en el nombre de Cristo. Hermanos,
No se encuentra eso en la palabra. Yo siempre me pregunto si Satanás está atado, ¿cómo es que de repente se escapa? No, la Biblia nos llama a que lo resistamos. Tenemos que resistir, preparándonos parándonos firmemente sobre la palabra de Dios. Ahí tenemos que resistir al diablo, con la palabra de Dios, no atándolo, hermano. No aplastándole la cabeza, todavía no se le ha aplastado la cabeza. Cristo lo va a hacer. No reprendiendo, te reprendo. Acuérdate que una oveja es indefensa, no tiene ninguna probabilidad de vencer al enemigo. ¿Qué puedes aprender de Jesucristo cuando el diablo lo atacó? Jesucristo venció a Satanás permaneciendo en la palabra de Dios. Hermanos, a veces cuando nos toca sufrir y estamos pasando por momentos difíciles y a veces nos sentimos solos, como el profeta Elías. Oh Señor, yo soy el único que te estoy sirviendo. Yo soy el único que está sufriendo por ti. Pero ¿qué dice el versículo 9? Que todos los sufrimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Entiendes, hermano? ¿Qué aliciente final nos deja Dios por medio de Pedro? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Debemos de recordar que el sufrir por Jesucristo no es un caso único en ti. Cada creyente que busca cumplir la voluntad de Dios va a experimentar sufrimiento, va a experimentar persecución. Anoten al margen 2 Timoteo 3:12. Ahí lo anoten al margen. 2 Timoteo 3:12. Dios tiene muchos buenos propósitos para nosotros. ¿Oyeron, hermano? Por ejemplo, Dios en este instituto quiere equipar a ustedes, equiparlos para que sean creyentes efectivos. ¿Entiendes? Creyentes que están dando frutos. Él quiere utilizarlos a ustedes. ¿Me entiende? Muy bien. ¿Cómo se aplica esto a ti? Bueno, en primer lugar, hermanos, tenemos un enemigo real que se llama Satanás, pero es un enemigo derrotado que quiere devorarnos. Así que debemos de resistirlo, parándonos firmes en la palabra de Dios, confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque la batalla es del Señor. Muy bien. Copien eso, hermano.